y a ver si así. Bueno, luego después lo ve. Yo lo que no entiendo por qué acá no me deja compartir una pantalla, y supongo que es porque bueno, el navegador que yo tenía, o que siempre usé, aparte del Google Chrome, y directamente por un tema que yo tuve y por la situación que hay al nivel de problemas, tanto de WhatsApp, Facebook y demás, lo saqué y no lo tengo ahora activo. Me voy a traer otra máquina, ¿puede ser? Me voy a traer la notebook y veo si de la notebook directamente, porque la notebook sí tenía puesto el Google Chrome. ¿Sí? ¿Me esperan un segundo, por favor? Voy a traer la máquina, conecto y empezamos. Bueno, ya estoy conectando allá. No me da permiso nomás. La ponga como la ponga en la página, no me da permiso. Hace todo este eco porque estoy entrando por otro. Ahí ya la que puedo compartir, ¿no es cierto? Profesor, está muteado.
¿Me escuchan bien ahí? ¿O no? Ahora sí, Bueno, bueno, en principio, ya que la puedo compartir ahí directamente, la primera pregunta que me hicieron fue acerca de los temas que van a entrar en lo que sea la evaluación del coloquio y lo que sea el parcial. Ahí están los temas, ¿sí? Yo ya les publiqué ahí un ejemplo y demás para que ustedes lo hagan, ¿sí? Luego, cuando vamos a rendir el coloquio, ya lo sepan hacer. ¿Está? Es decir, hay un solo tema, que bueno, es un tema que no tiene nada que ver con la materia, pero es para que se conozca más que nada la forma de la evaluación y la puntuación cómo va a ser, ¿sí? Entonces, ya que estamos en la plataforma, bueno, hagamos uno. ¿Dónde había puesto el ejemplo? Acá. Y muchos de ustedes ya lo estuvieron viendo, estuvieron haciéndolo. Entonces, cuando se van a hacer la parte teórica, como yo ya le puse... Sí. ¿Cómo? Que nos está compartiendo esta pantalla. Profe, ¿esta clase la va a grabar? Ah, ya, esperen un segundo así, cambio, la verdad que cambié de navegador y se quedó todo... ¿Se ve esa pantalla ahí de la plataforma? Sí. Bueno, bueno, volvamos. Hay un ejemplo de cómo sería el multiple choice. Está ahí en la plataforma, lo abren y así sería como va a ser la parte de la teoría del coloquio, ¿sí? Entonces, por ahí le va a aparecer si comienzan a hacer el ejercicio y demás. Y bueno, un tema, qué sé yo, puede ser chaveta, como me preguntaron recién, puede ser tornillo, o puede ser materiales utilizados en ingeniería. Entonces, de ese tema va a haber una serie de preguntas como las que están ahí. O bien frases, y las cuales ustedes tienen que poner si es verdadera o no, según lo que hayan estudiado. Algunas son frases muy simples, o no simples, mejor dicho, son prácticamente copiadas de los mismos apuntes que están ahí en Moodle, y otras hay que, digamos, pensarla y hacer un cierto razonamiento para responderla, según lo que hayan estudiado. Y ahí, fíjense, si yo pongo todas que son verdaderas, hay algunas, como está resuelto por ahí el ejemplo, bueno, una vez que termine y entre que tenga los 30 minutos, porque ustedes van a tener 30, yo le puse 10, envío todo, bueno, y se subirá. Ahora, ¿por qué yo acá tengo una calificación de 0 puntos? Porque algunas de las preguntas son incorrectas y las cuales me estarían restando. Así que ustedes eso lo pueden llegar a hacer las veces que quieran. Pero esto, bueno, no me acuerdo exactamente cuántos intentos le dejé, pero ¿qué pasa? En el coloquio van a tener un solo intento, ¿sí? Una sola vez se puede hacer. Si bien es cierto, ustedes pueden ir, retroceder de pantalla o retroceder de tema, o bien al otro tema, continuar y demás, comparar, pero en 30 minutos lo hacen o en 30 minutos desde que empezaron a hacerlo,
se le va a quedar ya subido en la misma plataforma su examen de la parte teórica. Y la parte práctica también se va a cargar unos ejercicios a realizar, los cuales ustedes lo hacen a mano. Como le dije, tienen que tener algunas tablas, y principalmente las tablas esas que están de soldadura, donde están los esfuerzos admisibles de los materiales y demás. Y una vez realizado, lo suben. Que ya lo tienen, seguramente ya lo hicieron en otro momento. El único tema que sí me faltó ahí en cuanto a lo que no subí fue lo de soldadura, porque la verdad que me olvidé de grabarlo, y los que sí tenía grabado, bueno, están subidos. Ese tema ya lo vamos a solucionar. Yo en principio por ahora, a ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla en cuanto a mi casilla de mail? ¿O no? Bueno, por ejemplo, cada uno que quiere entrar me llega un mensaje, ¿sí? Así que yo ya voy a armar una carpeta en el Drive, y como me dicen, no veo la opción esa de que sea pública, pero sí ya la voy a encontrar y la voy a buscar bien. Bueno, yo lo que quiero hacer hoy, porque es como siempre les dije, que los tiempos son cortos, y la materia tiene varios temas, es bastante larga, y bueno, como dice el cronograma, es que veamos la parte de máquinas, herramientas hoy. Si bien es cierto, eso no va a entrar en el coloquio, porque, a ver, vamos de vuelta. Tema del coloquio. Si ustedes ven lo que dice temas para este coloquio 1 y luego ven lo que sería el parcial, este tema, máquina de herramientas y proceso de arranque de viruta con máquina de herramientas, es el único tema que acá en el coloquio no está. Es decir, en el coloquio no va a entrar, pero sí va a entrar en el parcial. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo. Así que lo vamos a abrir directamente de acá de la plataforma. Y bueno, yo lo estuve viendo antes de comenzar a la clase y demás. Estuve viendo que lo más simple, lo mejor es que lo veamos de esa parte que dicen PowerPoint. Ese es un PowerPoint resumido del tema de máquinas de herramientas. Así que preferible, lo vemos acá del PowerPoint, luego lo repasamos, de lo que sería ya la parte, el apunte ya un poquito más completo, y bueno, vemos un poquito lo que son los procesos con arranque de viruta. ¿Sí? Bueno, a ver, antes que me olvide grabar. Bien, ahora sí estamos grabando, ¿sí? Así que este tema sería lo que después les pasaría en grabación, o lo subiría a una sola carpeta del Drive. Bueno, máquina de herramientas. En principio, ¿por qué se le llamó máquina de herramientas? Como todo lo que está ahí, yo más que nada en todas las clases que vemos, siempre lo que hago es repetir o recalcar alguna de las partes más importantes del apunte que está subido. Como justamente lo que está ahí, en principio era una máquina y una herramienta que se utilizaba, y fueron las dos primeras que se crearon, fueron el torno y la taladradora. O sea, si hablamos, digamos, un término común, la agujereadora, en fin de cuentas, es una máquina y que tiene una herramienta. ¿Cuál es la herramienta que nosotros comúnmente le llamamos? La mecha, que sería en realidad el término broca. Pero en fin de cuentas, ¿por qué se tomó el término de máquina de herramientas? Porque, bueno, las primeras de ellas que se crearon justamente era una máquina y que disponía de una herramienta para hacer un determinado trabajo. Ahora fíjense lo que la definición actual tiene.
que es un conjunto de órganos y elementos dispuestos para la transformación mecánica o geométrica de diversos materiales sólidos, principalmente los metales y la madera. Es decir, ya no es tan solo una máquina herramienta donde ya se tienen muchos más elementos dispuestos de tal manera que al trabajar o darle una forma, como dice, mecánico, geométrico, una pieza, con esos mismos elementos podamos completar un cierto trabajo y obtener una pieza de determinadas características. En principio están ahí lo que son las funciones que desempeñan cada una de ellas. Una sería por arranque de viruta y otra por deformación y corte. Es decir, unas sí o sí arrancan material y en otro caso no. Y ahí cada una de ellas tiene sus subdivisiones, como se ve ahí, que generalmente utilizan una herramienta metálica o bien puede ser una plaquita intercambiable, que no necesariamente tiene que ser metálica, y luego por abrasión. Y luego lo de deformación y corte, en lo que no se arranca viruta ya es por deformación, presión y choque o corte por presión, que ya lo vemos resumido, como les decía. Después hay un cuadro sinóptico en el cual se ve lo que son las principales máquinas de herramientas y por arranque de viruta y por deformación y corte. Que cada una de ellas la vamos a ir detallando. Fíjense que en la pantalla siguiente se tiene los dos tipos, el A y B, que lo llamé ahí, uno que es el arranque de viruta y el otro sin arranque. Y entonces dentro de esa subdivisión, como veremos recién, tendríamos la que son por herramienta metálica, en las cuales ya el arranque de viruta es mucho mayor. Y si hay un material que se desperdicia o una viruta que se arranca o que se corta, ¿sí? Y es bastante considerable. En el caso de la abrasión, no. Recordemos que abrasión sería el desgaste de alguna pieza o material por fricción. Que lo más simple que nos podemos imaginar es decir, bueno, una lija. Eso sería abrasión. En el cuanto a lo que es herramienta por arranque de viruta, fíjense que también hay una limitación física, como dice ahí. Siempre está lo que se tiene que tener en cuenta, la geometría que tiene esa herramienta y la resistencia de la herramienta y las características o propiedades tecnológicas que tenga la pieza que queremos formar. Lo mismo sucede en el caso de la abrasión, pero como son esfuerzos totalmente distintos, no es que tengamos tanta limitación física. En el caso de la abrasión, directamente hay casos donde no existe, donde no tenemos que hacer una fuerza o un esfuerzo sobre las piezas a trabajar, ya sea entre herramienta y pieza. Y bueno, luego lo que está sin arranque de viruta son lo que se llama operaciones de conformado, o darle forma directamente. Lo que sí se tienen que acordar y conocerlo más que nada son cada una de las definiciones de las máquinas de herramientas y las funciones que tienen y las características generales. Recuerden que esto es parte de tecnología mecánica, o sea, la parte B del programa. Y recuerden que siempre les comenté que la parte A de mecanismo siempre termina, cada unidad dice problema. Y en la otra parte, cada unidad termina y dice características generales. Entonces esas situaciones sí las tenemos que tener en cuenta. Es decir, ¿cuáles son las máquinas de herramientas? ¿Cómo se designan? Y sus principales características. Y ahí tenemos, bueno, una de las más utilizadas, el torno. Fíjense, tiene sus partes principales, constituye siempre una máquina en la cual la misma pieza gira
soportado en un plato o en el cabezal, que se llama, esa misma gira, y sobre la cual se le aplica una herramienta, justamente aquí dice carro porta herramienta, y se le da la forma, siempre girando la pieza sobre la herramienta, de tal manera que vaya, mediante el avance que va registrando ese carro o esa herramienta misma, conformando la pieza. Otra de las piezas, otra de las herramientas, la fresadora, que si lo ven ahí es una máquina herramienta que, bueno, pueden ser de diversos tamaños, pero en fin de cuentas la herramienta es como, en la mayoría de los casos, como se ve en la figura, a la cual se le denomina fresa. O sea, la herramienta se denomina fresa, tiene diversos dientes. Hay algún caso donde pueda tener un solo diente, pero la mayoría de las situaciones son multidentadas, sería. Y como se dice ahí, el movimiento de avance generalmente lo tiene la pieza y se muestra acá una flecha que está indicando lo mismo, y el movimiento principal de rotación sería el que tiene la fresa, ¿sí? Y se le puede dar la forma con arranque de viruta, como se muestra ahí. Otra de las herramientas que conocemos todos y que casi todos ya o la tenemos en la casa a la manual, a una herramienta, a una agujereadora, digamos, un manual, que ahí, bueno, ya está un poco más compleja en cuanto en su manejo, que en realidad esta sería como lo que, no sé si por ahí él escuchó hablar de lo que sería sensitiva, porque justamente uno con la mano lo va haciendo un movimiento de avance en la herramienta, a su vez la misma herramienta está girando y penetra y hace la agujero. Y ese movimiento de avance, al hacerlo con la mano, uno como que lo siente, y de ahí se llaman sensitiva a veces, ¿sí? Esa máquina, o se les dice así, ¿no? Por fin de cuentas, fíjense, la pieza está fijada sobre una mesa, la herramienta se le llama broca, lo cual nosotros conocemos como mecha, y lógicamente que vienen de distintos materiales según la pieza que nosotros vamos a querer hacerle el agujero, ¿no? Y ahí hay algunos de los agujeros que bueno, se hacen con lo mismo, ¿no? Luego tenemos la cepilladora o plañadora, que justamente, ya su palabra o sus definiciones lo dicen, es hacer un plano en una determinada pieza. Tiene una mesa deslizante, desde aquí quien, digamos, se mueve es la pieza misma y la cuchilla está fija, ¿sí? O a veces se le da un pequeño movimiento de avance, pero el principal movimiento lo tendría la pieza. Hay otro tipo de cepilladoras que se utilizan ya en la madera, como lo que está ahí, el nombre común de la garlopa, y la otra sería la regresadora. Uno pasa, digamos, una madera, un lado de una madera, en la primera, que estaría acá, estaría señalando, y luego se pasan lo que sería la cepilladora, también se le llama, que sería la regresadora, la cual lo que hace es sacar viruta del otro plano y deja, digamos, un plano de madera o dos planos en la misma madera prácticamente paralelos. Son las más utilizadas, ¿no? Hay otras más que si después tenemos más tiempo y se da que alguien dé la clase acerca de trabajo de madera, bueno, se las puede ver mucho mejor a las otras que se utilizan, como el tupí o los tornos y demás. Bueno, en principio, ¿por qué también mucho le pongo en cuanto a estas máquinas que trabajan con metales? Porque en fin de cuentas, el trabajo sobre metales lleva más tiempo de preparación, más precisión en cuanto a los materiales que uno utiliza y a las herramientas que uno utiliza para producir
el conformado o mecanizado cuando es máquina cuando es con arranque bruta, tienen que tener ciertas características esas mismas herramientas, ¿no? En cuanto a la geometría y al material, que lo vemos dentro de un ratito. En fin de cuentas, también se tiene otra, que es la mandrinadora o escariadora, y esta no es que haga un agujero, ¿sí? Sino que justamente, como ya vimos en la parte de tolerancias, lo que se hace es agrandar un agujero. Pero ahora, ¿a qué tamaño lo vamos a agrandar? Depende de la tolerancia. Es decir, este tipo de máquina lo que hace es ya trabajar un agujero previamente realizado y darle una precisión bastante cercana a la medida real, es decir, con una tolerancia específica. Hay algunas de las herramientas más pequeñas de lo que una mandrinadora, por ejemplo, acá se ve en la foto una bastante grande y hay otras que pueden ser hasta manuales, y que esas, cuando son, digamos, a menor medida, también tienen el nombre de escariadoras, ¿no? Y pueden tener un solo diente o muchos dientes, ¿no? Luego tenemos la amortajadora, fíjense cómo funciona ahí. Es una limadora o cepilladora vertical donde directamente se somete a una pieza que está lógicamente soportada en la bancada con la herramienta, y se le va dando la forma a esa pieza según las características y forma de la herramienta, que lógicamente tiene mayor resistencia mecánica. Hay otra máquina que también se utiliza también para el caso de mejores terminaciones superficiales, es decir, cuando se procura tener muy buena tolerancia, o bueno, mejor dicho, tolerancias específicas y dada por las normas, que es la brochadora, la cual acá se ve un círculo, digamos, una brochadora que tiene una sección circular, y como estaría conformada por dientes consecutivos que cada uno de ellos tiene mayor diámetro o mayor longitud, por lo tanto van arrancando la viruta una vez que van pasando sobre, en este caso sería un agujero, pero fíjense, las figuras de arriba se pueden hacer, digamos, hasta un chavetero, si tiene la forma justamente para la chaveta, o bueno, fíjense, ahí hay algunas llaves manuales que se utilizan, ¿no? En fin de cuentas primero son herramientas multifilo, y que el principio, como dice ahí, el principio de funcionamiento es como si fuese un buril progresivo. Un buril es una punta con la cual uno puede penetrar de un material en otro, ¿no? Y puede producir arranque de viruta. Entonces cada uno de los dientes van arrancando viruta hasta obtener el diámetro que se requiera. Y estas hay muchísimos tipos de formas y también están normalizadas, ¿no? Ahí tenemos otra de las máquinas para trabajar madera, como la que decía, la sierra. Tendría una sierra sin fin, una máquina para limar, ¿sí? O tronzadora, que, como le decía, como no existe tanta precisión en esas medidas y generalmente las herramientas utilizadas son de prácticamente la misma resistencia mecánica que las herramientas que utiliza uno para trabajar sobre metales. Entonces, en fin de cuentas, el desgaste de las mismas herramientas, o uno no debe tener gran necesidad en cuanto al cálculo, y en cuanto a su geometría y a su composición específica. Luego tenemos la limadora,
que, bueno, justamente acá adentro tiene un mecanismo de tal manera que hace que la limadora vaya con una cierta velocidad cuando se está limando y vuelva con una velocidad mayor. Y eso ya es con un mecanismo con una cierta cadena cinemática, como se dice, y se puede producir esos movimientos de un avance alternativo, digamos, o bien, mejor dicho, un avance transversal y el movimiento alternativo de ida y vuelta, ¿no? Y bueno, una pequeña explicación de lo que significa la limadora. Luego, con el tiempo, se fueron desarrollando cada vez más estas máquinas de herramientas y empezaron a aparecer las máquinas transfer, y que en realidad son en una misma máquina donde se monta una línea de transferencia y sobre la sobre la pieza que queremos hacerle varios trabajos o efectuar diversas operaciones, la pieza va recorriendo un cierto circuito y sobre la cual se le van haciendo diferentes operaciones. Hay, por ejemplo, hay un ejemplo, dice, de un monobloc de un motor de combustión interna. Se va pasando desde la operación en que se lo va a taladrar, luego se lo puede rectificar, luego se lo puede cepillar. Y entonces, digamos, es una línea de transferencia y a eso se le llama máquinas especiales transfer. Luego también con el tiempo ya aparecieron los centros de mecanizado, que en fin de cuentas son también máquinas de herramientas en las cuales se pueden hacer diferentes operaciones, pero con la diferencia de la anterior, que en esta quien va pasando una secuencia lógica y ordenada es la pieza, y hace un determinado recorrido de la pieza donde se le va haciendo las operaciones. En el caso del centro mecanizado, no, la pieza queda fija, y quienes son los que alternativamente cambian su posición y su herramienta y demás, es la misma máquina herramienta. Y ahí, bueno, ya en su gran mayoría todo esto ya son a CNC, control numérico computarizado, y bueno, deben ser ya operados ya con un mayor conocimiento, ¿no? Esto nosotros, lo vemos hasta, digamos, una cierta característica general, como el mismo programa lo dice, porque en realidad, en principio, el ingeniero no es el que va a hacer, no va a tornear. Generalmente siempre está el técnico tornero, que por ejemplo puede llegar a ser, o el fresado, tal. Y cuando ya se requiere también mayor capacitación sobre el tema, como en este caso de los CNC, bueno, en la mayoría de los casos tampoco es el ingeniero quien lo opera. Pero sí hay que conocerlo a todo este tipo de herramientas y cuáles son y qué movimientos hacen, porque en fin de cuentas un ingeniero generalmente ocupa un puesto jerárquico y al tener personal a cargo y demás tiene que conocer medianamente cuáles son las operaciones que pueden hacer ese personal, o bien si necesita en algún caso contratar un tercero para que haga esos trabajos de mecanizado, bueno, igual se los tiene que conocer, ¿no? Por eso, en fin de cuentas, lo que encierra todo este capítulo, todo este tema, es que se conozca principalmente las designaciones de cada máquina herramienta, luego la operación que realizan y cuáles son los principales movimientos que se tienen en cuenta. Luego, cuando terminemos esto, vamos a ver algo un poquito más específico. Pero bueno, esto era por corte con arranque de minuto. Ahora vamos a ver lo que dice por abrasión. U otro fenómeno que serían los fenómenos eléctricos. Abrasión, como ya habíamos definido, es que
hacemos una fricción entre dos piezas y, en fin de cuentas, cada una de ellas se va desgastando, pero lógicamente que la herramienta utilizada para esto es lo que se llaman las muelas, para el caso de la rectificadora, y en el que las muelas tienen determinadas características, o esa herramienta utilizada para abrasión, que también puede ser una lija, tiene determinadas características. Pero más que nada, y dentro de lo que más se utiliza en máquinas de herramientas, y cuando se utiliza es la misma para trabajar sobre una pieza mediante abrasión, es la rectificadora, con la cual nos da mucha mayor precisión y menor rugosidad. Es decir, yo con esta máquina herramienta ya llego a tener la medida dentro del orden de los micrones. Puede ser que se utilice una máquina de herramienta de la que hablábamos recién, como por ejemplo un torno, y luego pasa a una rectificadora donde ya se le da la medida y la tolerancia que uno requiera. Bueno, hay algunas imágenes, hay diferentes, muchísimos tipos de rectificadoras, dentro de las que de las principales son las que están nombradas acá. Hay imágenes de qué es lo que hacen sobre un motor de combustión interna, en el caso de una superficie plana, o si conocen muchos deben conocer ya lo que son las válvulas, que contienen los motores de combustión interna en las tapas de cilindro, ¿no? Y esto sería lo que se conoce como el cigüeñal, ¿no? El eje donde van puestos los pistones, las bielas, y trabajan los pistones, según sea el motor, ¿no? Y justamente, más que nada, en el caso de cuando en la parte de los cilindros de estos motores de combustión interna se utiliza luego también una máquina que se llama la bruñidora. En realidad, lo que hace esta máquina es que se puedan manejar o hacer ciertas medidas o agujeros dentro de las piezas. Pero una de las situaciones en las que se la utiliza mucho es, si le puse aquí, sí, canales. En la parte cilíndrica de los motores de combustión interna se lo hace, luego de terminar un rectificado, además, se hace un bruñido. ¿Qué sería? Es crearle un surco helicoidal sobre ese mismo cilindro, y para que justamente el aceite lubricante, en el momento en que el vehículo no funciona y luego hay que hacerlo funcionar, quede impregnado en esa parte y no haya desgaste. Lo viví con bastante experiencia de esta situación, que si un motor de combustión interna se quiere maquinarlo y se trabaja sobre el mismo, si no es bruñido, no tiene tanta duración, por justamente lo que le estaba diciendo. También, es utilizado para dar algunas formas específicas, y en algunos lugares o situaciones en donde se requiera determinadas formas, ¿sí? Y en algún caso son utilizadas ya para darle terminación brillosa directamente a la pieza. Hay un desarrollo algo mayor después ahí en la parte teórica, y luego lo vamos a ver con las muelas o cuando veamos abrasivo. Bueno, luego tenemos la máquina de electroerosión, que justamente, su palabra lo dice, y es hacer una descarga eléctrica de tal manera que el proceso genere un arco eléctrico y arranque partículas de la misma pieza. Ahí se ve un ejemplo de la misma. Ahora, en el caso de las máquinas de herramientas con arranque de viruta,
hay que considerar siempre 3 tipos de movimientos principales que se dan en esas máquinas. El primero es un movimiento de corte, y que justamente es el movimiento principal por el cual la herramienta va cortando material de la pieza, ¿sí? Ese movimiento de corte generalmente, bueno, no generalmente, ese movimiento de corte es aquel entre los movimientos que tienen, los movimientos relativos entre pieza y herramienta es aquel que tiene mayor velocidad. Después tenemos un movimiento de avance, y es el que hace que se desplace, o el movimiento relativo entre pieza y herramienta. Y un movimiento de penetración o alimentación, es decir, cuánto material estamos arrancando en el proceso. Ahí se ven en los gráficos cada uno de esos movimientos, en los cuales hay que conocerlo bien en cuanto a su definición, porque en el trabajo de este tipo de máquinas o herramientas, existen diversos materiales con los cuales se puede trabajar y demás, y a su vez tablas donde sí determinadas velocidades se pueden tomar para determinados trabajos y demás. Y luego están las otras máquinas de herramientas sin arranque de viruta, que pueden ser, como dice ahí, de formación por presión y choque o corte por presión. Para ello, principalmente, siempre se necesita una prensa, y que genera una determinada presión y dependiendo de su potencia, va a ejercer una cierta fuerza para producir todos los trabajos que tenemos detallados acá, que serían doblado, punzonado, embutidos y sellado. La presa puede ser mecánica o hidráulica, y generalmente la que se utiliza es la hidráulica. O sea, valiéndose del principio de Pascal, en que dice que si todo fluido contenido en un recipiente dentro del mismo, la presión es exactamente igual en todos los puntos que se toque, sin tener en cuenta la presión dada por la presión hidrostática del fluido, si tenemos líquido, ¿no? Pero si están prácticamente a la misma altura todo ese fluido, digamos, la presión es la misma. Basándose en eso y empleando la formulita esa que tenemos acá, según las áreas, es decir, donde yo tengo un área mayor con un émbolo mayor, tendré mayor fuerza, y en la de un émbolo menor o un área menor, tendré menor fuerza. Y decir, yo voy a, lógicamente que con esto, cuando uno quiere trabajar con esto, lógicamente que entra sobre la superficie o el área en émbolo menor, y se obtiene una mayor fuerza a la salida, donde se puede producir las operaciones que a continuación mostramos. Punzonado. Punzonado, como se habla de punzonado, es corte de la chapa, ¿sí? Siempre se tiene, en el caso, el punzón, y que generalmente va a ser movido por una prensa, y la matriz. Y, bueno, se tendrá dentro de esa matriz una cierta forma para producirle el corte a la chapa o a la planta. Otras de esas operaciones son lo que es doblado, curvado, bordonado, perfilado. Y si le quiere hacer un borde, una curva o algún bordonado, por ejemplo, para después luego hacer una soldadura sobre eso y unir con otro material, ¿no? Otras de las operaciones que también se hacen por conformado o deformación son ya con algunas formas de determinadas matrices, y justamente obtendríamos ya otra forma, no en este caso donde está prácticamente plano, o podemos ponerlo a un plano, convertirlo, digamos, en una chapa en la cual tendría sí, algún plano, pero adyacente, pero en fin de cuentas no le estamos dando una forma ya específica, y tampoco estamos cambiando el espesor. En este tipo de trabajo, como es lo que sería el embutir, la extrusión, el forjado, ya los espesores de cada una de esas placas o chapas cambian.
Y embutido, como dice ahí, es uno en la que se somete a una chapa bajo la forma de un cuerpo hueco. Y justamente esa forma va a tener la matriz y el punzón, ¿no? Extrusión es cuando en principio lo comprimimos y luego lo expelemos afuera, digamos, al cuerpo cilíndrico que queremos formar. Bueno, generalmente son cilíndricos. Puede ocurrir que no así lo requiere, y el forjado, los cuales son a matriz abierta, matriz cerrada, y bueno, también se deben ejercer grandes presiones y bueno, los esfuerzos son bastante grandes, ¿no? Nosotros no vamos a ver mucho los cálculos de esfuerzo, pero hay que considerar que son bastante grandes. Y ahí tenemos lo que se llama la laminadora, que en el mismo programa por ahí dice rodillado, que en fin de cuentas lo que es someter a una placa a la presión de 2 rodillos o más y disminuir su espesor o darle alguna forma también. Acá la laminación incluye casi el 80% de todos los metales producidos mediante el proceso de conformado. Bueno, acá les puse un poco lo que es la diferencia entre placa o lámina, por ahí uno dice chapa, y bueno, sí, cuando uno habla de chapa o lámina, dice menor a 6 milímetros de espesor que tenga, y ya cuando supera eso se habla de placa directamente, pero fíjense que dice ahí que hay hasta placas que se pueden laminar hasta 300 milímetros, o sea, 30 centímetros puede llegar a laminar. Se utilizan también, se lo hace o con varios rodillos o en diferentes procesos, lógico que con esto tendremos una fuerza laminada. Y acá también en la fuerza laminada, cuando uno hace el cálculo y determina y demás, todos los esfuerzos, tiene en cuenta una cosa que ya conocemos, el ángulo de roce. ¿Sí? Acá, si uno traza, agrandando esto, ¿no? Si uno traza una tangente a la curva donde se está produciendo la disminución del espesor, tendría que considerarse ese ángulo de roce. Y ahí hay un rozamiento, y lógicamente ese ángulo de roce no tiene que ser, digamos, el ángulo con el que yo trabaje con la chapa y el rodillo, no tiene que ser mayor al ángulo de roce, sino directamente esto se va a rebalar y no habría el rozamiento suficiente como para que se agarre y se vaya pasando, laminando esa chapa o esa placa. Y ahí le puse la gran cantidad como decía en un principio, el 80% de los materiales que se obtienen por conformado son por laminado, y justamente fíjense la cantidad de materiales que se obtienen justamente por el laminado. Es decir, no solo son láminas o placas, sino hay tubos, ¿sí? Se pueden obtener tubos, se pueden obtener perfiles, algún otro tipo de forma que se requiera, según, lógicamente, que los rodillos tendrán la forma de un perfil, si se los quiere dar se quiere hacer un perfil, ¿sí? Y bueno, las máquinas plegadoras, en realidad por ahí se habla de, cuando uno habla, volando un poquito para acá, cuando uno dice doblado, curvado, lo demás, por ahí generalmente esto es lo que sería un trabajo, digamos, con mayor potencia y mayor rapidez, ¿sí? O como por ejemplo un estampado, ¿sí? Pero cuando el trabajo por ahí se lo hace, esa forma se le da en forma, digamos, más lenta y obteniéndose, digamos, un producto un poco más uniforme, se lo realiza mediante plegadoras, ¿sí? Y aquí se tienen algunas en donde justamente se la dobla, el plegado es el doblado, ¿sí? De la chapa o de las placas, pueden ser mecánicas, hidráulicas, ¿ah? Y hay punzonadoras manuales como esta, en las cuales se tiene prácticamente una bomba manual y que algo que uno lo puede hacer desplazar fácilmente, y otras máquinas no. Y
se pueden hacer determinados cortes, ¿sí? Recuerdan, punzonado es un corte, y según los moldes que se tenga con cada una de esas punzonadoras. Por último, bueno, le dejé un poco cómo uno elige o en principal situaciones que tiene en cuenta una máquina de herramienta. Y bueno, principalmente ¿qué queremos obtener con la pieza? Bueno, ya hemos obviamos la figura o lo que nosotros ya queremos obtener. Si yo tengo alguna pieza que tenga como forma circular, bueno, lógicamente que ya voy a estar dentro de un torno, pero de ahí puedo ver qué aspecto quiero que tenga, si yo simplemente lo voy a tornear, o lo voy a rectificar, o qué dimensiones tendrán, y qué máquinas podré llegar a utilizar para eso. Y, por último, esa precisión requerida que les decía. Pero esto a ver lo vemos mejor. Bueno, yo lo que vimos ahora es un power que yo hice y, bueno, lo subí ahí en la plataforma. Está resumido lo que dice acá máquina de herramientas. Lo están viendo, ¿no? En la plataforma salí ya de ese apunte y entré a otra parte de la plataforma, o bien entré a la plataforma, y están viendo que dice tema 9, parte B, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ese power es un resumido del apunte que estaría acá. Cuando ya ustedes se pongan a estudiarlo bien, bueno, algunas definiciones más hay en este apunte y algunas especificaciones sobre cada una de estas máquinas y herramientas. Pero como les decía, tienen que conocer prácticamente el nombre de la máquina y herramienta, sus principales características, cuáles son los movimientos que realizan cada una y cómo lo realizan a los trabajos. Yo lo paso rápido para que no sea tedioso ni estemos 3 horas con el mismo tema, porque quisiera que veamos otra cosa, otro tema más. Fíjense, por ejemplo, acá, en el caso de lo que teníamos los centros de mecanizado, hasta inclusive, como, bueno, ya son muchos CNC, directamente hasta la misma máquina hace la verificación. Y fíjense que tiene una sonda, un palpador. Es decir, puede tener palpadores de contacto, como era el reloj micrométrico que hemos visto, palpadores simplemente, o bueno, tienen otras sondas con otro tipo de dispositivo eléctrico, electrónico. Pero en fin de cuentas, hasta ya nos dan verifican que la pieza esté dentro de cierta tolerancia, ¿no? Y acá hay otra clasificación. Si bien es cierto, esto es lo que vimos recién, pero acá hay otra clasificación en cuanto a esas mismas máquinas de herramientas, según si van a trabajar en rotación, sobre una pieza en rotación o sobre un plano. Y bueno, ahí tendríamos lo que sería en rotación, como la que están detalladas ahí, principalmente cuál es el torno. Y el rectificado. Luego tenemos las máquinas que trabajarían en un plano, que son principalmente la cepilladora, y bueno, la fresadora puede trabajar tanto en rotación como según el movimiento principal de corte que realizan, también se las clasifica. Y acá lo que quería que veamos es, ya que habíamos estado viendo en la clase anterior algo de tolerancia, podemos llegar a tener en cuenta cuáles son los tipos de máquinas y a qué tolerancia podemos llegar en las medidas de las piezas. Fíjense que con la cepilladora por ahí tenemos 100 micrones. Es decir, que si queremos tener una medida bastante precisa o que esté dentro de una determinada tolerancia, que se utiliza directamente la rectificadora. Bueno, todo esto es lo que vimos recién, nada más que, como le decía, lo que estaba ahí en el Power está un poco más resumido. Pero hay una situación que les puse aquí también como un anexo y que sería
los procesos de arranque de viruta en máquina de herramienta. Como yo le decía en un principio, con el tema de la máquina de herramienta, no es que uno pueda disponer o decir, yo voy a pasar cualquier herramienta con cualquier material y con cualquier ángulo o medición o dimensiones geométricas que tenga. No, hay toda una serie de situaciones que se tienen que tener en cuenta cuando se trabaja con eso. En principio están los procesos que uno quiere hacer. Los procesos mecanizados son estos tres: desbaste, acabado, superacabado, rectificado. Y ahí está justamente lo que le hablaba, la tolerancia superficial o la terminación superficial que se le da. En un desbaste, ¿sí?, yo puedo llegar hasta las décimas de milímetro y directamente ese trabajo es prácticamente como que yo desbasto el material y no considero la terminación superficial, ni tampoco considero tanto la tolerancia. Pero ya cuando empiezo a decir, bueno, el proceso, el tipo de proceso que yo estoy haciendo, que es un acabado, bueno, yo ya hablo de centésimas de milímetro. Y lógicamente, como dije anteriormente, de la parte de rectificado, ya podemos llegar a la milésima del milímetro, o bien en algunos casos, lo que se llama superacabado, que también son por máquinas abrasivas, podemos llegar hasta 0,1 micrón. Ahora, está bien, uno dirá, sí, bueno, acá dice, fíjense, ahí dice sí, buril. Buril, una pieza con la cual yo tengo una determinada superficie de ataque, un determinado filo, y produzco una viruta. Pero toda esa situación se lleva y se tiene en cuenta a una normalización en cuanto a qué tipo de herramienta utilizo y qué tipo de material estoy trabajando. Existen sobre cada una de las herramientas determinados ángulos y que hasta inclusive se ha ido normalizando, y según justamente, como le decía, los materiales, los procesos a trabajar, las velocidades de corte que vamos a tener, se determinan todos esos ángulos y toda esa geometría. Y los principales que se utilizan y que acá está dibujado en el caso de una herramienta que es para un torno, se ve tres ángulos principales, ese alfa, beta y gamma. Ese alfa sería entre la superficie de corte y la herramienta, el ángulo de incidencia, el beta, que sería el ángulo de filo, y el gamma, el ángulo de ataque. Todas esas situaciones se tienen en cuenta, y hay bibliografía que tiene muchos manuales y tablas de qué ángulo vamos a poner con determinada herramienta que nosotros queramos utilizar para determinada velocidad de corte, y si la vamos a lubricar, si no la vamos a lubricar, y si vamos a producir tanto avance o demás. Entonces de ahí surgen esos factores de mecanizado. Esos factores mecanizados son la velocidad de corte, el avance, la profundidad de pasada, que es lo que habíamos visto en las gráficas recién, y habíamos determinado que había tres tipos de movimientos principales, que era el movimiento de corte, el movimiento de avance y la profundidad de pasada. Justamente esos factores mecanizados van a depender del material de la pieza a mecanizar, del material de la herramienta, de qué proceso estoy llevando a cabo, ¿sí?, cuál es la operación, si tengo lubricación o no. La operación, en principio, el proceso en principio se refería a lo que le decía aquí, ¿no? Los tipos de procesos son desbaste, acabado y superacabado o rectificado. Y la operación es que si vamos a hacerlo, en principio, con qué máquina de herramienta lo vamos a hacer y qué tipo de geometría buscamos para la misma herramienta. Luego, lógicamente, que existen máquinas de herramientas que tienen todo un proceso de lubricación, ya que acá llegamos mínimo, o en algunos casos 800 grados centígrados, dependiendo de la velocidad de corte, como lo vemos a continuación. Bueno, yo solamente acá les dejé algunas de estos factores principales
y en qué unidades se trabaja, porque cuando el ingeniero tiene que ver y decir que vamos a trabajar tal material o demás, se habla justamente de estos tres factores de corte en el mecanizado: la velocidad, avance, profundidad y pasada. Y en la práctica siempre lo que se utiliza es que la velocidad de corte, y en la gran mayoría de la bibliografía se la llama B sub C, y siempre está dada, bueno, generalmente está dada en metro sobre minuto. ¿Cuántos metros y en qué minuto? Digamos, fracciones, ¿ya? Pero en fin de cuentas la unidad que se utiliza es esa. Cuando uno por ahí ve bibliografía y hablan de la velocidad de corte, ya como que se sobreentiende que es metro por minuto. Luego está lo que es esa velocidad de avance, y que dependiendo de los casos se puede dar de tres maneras: milímetros sobre minuto, una rectificadora, perdón, una cepilladora. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de una fresadora con una fresa, de milímetros sobre revolución. Y en algunos casos esas fresas te dan milímetros por diente, ¿sí? O sea, yo lo que más que nada era poner, digamos, o a recalcar el hecho de que las unidades, como que a veces hay bibliografía en la que uno entra directamente y ya se da por sobreentendido en qué unidades están cada uno de esos factores de corte en el mecanizado y sus velocidades. Y bueno, la profundidad de pasada se da en milímetros. Acá también hay otra definición en lo cuales son esos movimientos que habíamos hablado de corte, de avance o de profundidad. Y ahí se ve la velocidad de corte, la velocidad lineal de periferia de la superficie o pieza, de la pieza o superficie de la herramienta que está ahí, o superficie de la misma pieza que está en contacto con la herramienta. Es una velocidad relativa entre la misma, pero o la velocidad con la que se está, no sería relativa, perdón, porque la relativa es la velocidad de avance. Una velocidad lineal de la periferia y de la superficie de cada uno de las herramientas y piezas que están en contacto. El avance, bueno, justamente lo que decía recién, es la velocidad relativa entre pieza y herramienta. Y la profundidad, justamente, o sea, su misma palabra lo dice. Luego, siempre también hay que tener en cuenta las relaciones que hay entre cada una de esas velocidades en cuanto al avance y la velocidad de avance. Ya que si uno tendría una velocidad de avance por milímetro de revolución, digamos, la multiplica por el número de revoluciones, bueno, va a tener milímetros sobre minuto, como está expresado ahí, ¿no? A veces lo tenemos al avance en milímetros por revolución, o es decir, considerado el número de revoluciones y el número de dientes que tendría en el caso de la fresadora, ¿no? Bueno, también algunas de las fórmulas típicas que se utilizan en cada uno de estos procesos, cómo se calculan, la velocidad de corte y la relación que hay con el número de rotaciones, ya que las máquinas de herramientas no es que todas puedan tener el número de rotaciones que uno quiera, sino que siempre tiene que amoldarse dentro de sobre qué número de rotaciones trabaja una determinada máquina de herramientas. Y algunas consideraciones en la velocidad de corte y lo que se puede dar según esas herramientas utilizadas. Algunas definiciones más, por ejemplo, cuando se quiere un desbaste, la velocidad de corte, digamos, es menor, pero tiene un avance mayor, porque uno no quiere un trabajo con mucha precisión. Pero cuando ya quiere hacer un trabajo con precisión, es decir, un acabado, la velocidad de corte es mayor y va avanzando bastante lento, o en relación al anterior su avance es mucho menor. Por ahí se interesa este tema en el tiempo, en la profundidad de pasada, por ahí interesa
en cuanto a los tiempos de maquinado. Pero tampoco uno puede decir, bueno, yo voy a pasarle directamente, ya nomás de onda le arranco 9 milímetros. No, todo eso está tabulado y según el trabajo, según la operación que estemos realizando y demás, encuentro mediante tablas las profundidades de corte, las velocidades de corte y demás. Porque en fin de cuentas lo que terminamos relacionando todo esto es el tiempo de corte o mecanizado. Es decir, cuando hay algún trabajo en serie, tengo que considerar bien los tiempos por cada uno de sus trabajos. Si habría un solo trabajo y una sola pieza directamente a obtener y con mecanizado, bueno, no lo considero. Pero si existen trabajos en serie, sí. Lo que quería terminar es con esto, así hablaba un poquito de lo que nos quedaba del coloquio de la evaluación. Bueno, como le decía, no se puede, digamos, sobre determinados materiales utilizar la herramienta que uno quiera, sino que se tienen diversas materiales para cada una de las herramientas y por lo tanto eso nos va a dar determinada geometría que tengan y determinadas velocidades con las cuales podemos trabajar con las máquinas de herramientas. Y en fin de cuentas, de los materiales para herramientas, el primero que surgió fue el acero al carbono. Ya vimos la definición del acero al carbono, es aquel que no está aliado con ningún otro elemento. Se utilizó con determinadas proporciones, luego se veía que perdía filo por la temperatura a la que llegaba a 200, 250 grados, listo, y no lo usamos más, inclusive la velocidad de corte 10 a 15 metros sobre minuto. Entonces luego se usaron los aceros aliados, llegando a mayores temperaturas y a mayores velocidades de corte. Luego de que ya empezó, digamos, ya unas producciones en serie de determinadas máquinas o determinados motores, o la industria se fue desarrollando cada vez más, surgen lo que son los aceros rápidos y aceros extra rápidos o súper rápidos, en los cuales ya los aceros aliados se le coloca mayor porcentaje de diversos elementos en la aleación, como ahí lo dice, tungsteno, cromo, vanadio, en un determinado porcentaje se da que la herramienta podía trabajar a temperatura de 600 grados centígrados y con una velocidad de 100 metros sobre minuto. Luego, bueno, entre las investigaciones y demás se llega a los aceros súper rápidos. Y ese es el que conocemos nosotros y utilizamos. Acero súper rápido, que generalmente si por ahí han estado en algún, o bien alguna broca, es decir, una mecha en la casa, fíjense por ahí tiene la sigla que dice así HSS. Es un acero súper rápido al cual ya tiene un porcentaje mayor de alguno de los elementos que el anterior. Y bueno, empezaron lógicamente a ver cuánto porcentaje podríamos poner de diferentes materiales, lo que se llegó a que teniendo ya un 18% de cobalto, como dice ahí, y la mayoría de estos elementos colocados en una determinada proporción se llegaba a una mayor velocidad de corte y por lo tanto yo podía obtener mayor número de piezas en menor tiempo. Entonces de ahí tomó el nombre ese de aceros extra rápido o súper rápido, como nosotros los conocemos. Luego surgieron lo que son aleaciones no ferrosas, estelitas, pero que actualmente, es decir, estas el contenido en hierro no es lo principal, y tenían una velocidad de corte mayor, pero aunque son, fíjense como dije, aunque son de mayor dureza que los aceros rápidos, dada su fragilidad no admiten tratamiento y por lo tanto son reemplazadas con los metales duros, que es lo que está acá. Metales duros o carburos es un perdón.
Es una mezcla formada por algunas partículas duras y un material aglutinante. Muy similar a lo que es una muela abrasiva, que es lo que veremos después en adelante en otro capítulo. Esas partículas duras, principalmente, fueron formadas por carburo de tungsteno y se utilizando cobalto como aglutinante. Luego se fueron cambiando por óxido de aluminio, de aglutinante, y también agregándoles otros carburos y demás. De ahí el nombre de que el carburo o aquel metal que yo mezclo con carbono y formaría, digamos, una pieza bastante dura, una sustancia dura, con algún aglutinante, bueno, se le dio el nombre justamente de metales duros o carburos. Ese tipo de materiales ya vienen como plaquitas intercambiables o insertos, como está mostrado ahí, en las cuales van fijadas en la determinada herramienta, y esas plaquitas se la ve, por ejemplo, acá en una fresadora, y también tienen sus ciertos ángulos, como le leí anteriormente, para ver o respetar según los trabajos a los cuales se lo va a someter y demás. Y se llega con esta ya a una velocidad de 200 metros sobre minuto. Es decir, actualmente, ¿cuál se utilizan? Materiales para herramientas, aceros súper rápidos y los metales duros. Si bien es cierto, bueno, hay otras clasificaciones y otras situaciones en las que tienen cierto recubrimiento los metales duros, pero básicamente son todos carburos de tungsteno y utilizándose algún tipo de aglutinante. Luego también surgieron materiales cerámicos, pero esos materiales cerámicos, como lo que dice aquí el nitruro de boro cúbico, es el que se utiliza mucho para las muelas abrasivas, es decir, la piedra. No sé si por ahí están en algún taller y por ahí escucharon que dicen, che, pasa de la piedra. Bueno, en realidad el nombre técnico de la piedra es una muela abrasiva, que justamente también está formada por unos granos abrasivos y el aglutinante. También hay otro tipo de material que es el diamante, pero lógicamente por su costo no se utiliza mucho, solo en casos particulares, que va a tener también con el diamante mayor velocidad de corte, o mejor terminación superficial, pero son para trabajos muy finos o algunos trabajos especiales. Y en fin de cuentas, entre las dos más utilizadas de las herramientas son lo que dice ahí, aceros súper rápidos y las herramientas de metales duros y alguna de las velocidades de corte consideradas. Llegó a tal punto el desarrollo de todas estas plaquitas intercambiables que se lo normalizó. Yo a esta última parte solamente le puse para que la tengan en cuenta, que es lo que se considera cuando se pone esta plaquita intercambiable en un porta herramienta, que sería como para un torno acá en una fresadora. Bueno, también se respetan ciertos ángulos, ciertas dimensiones geométricas, ciertos materiales, y simplemente le puse como para que lo tengan en cuenta, porque yo en realidad, esto lo vemos más con electromecánica, que, bueno, tenemos sí una norma ISO donde se dan las ciertas medidas de geométrica de cada una de esas plaquitas y hay una clasificación de la misma. Pero sí, la primera parte, como estaba acá, dice cuáles son los tipos de procesos, más que nada los factores de corte, que luego eso uno se va a un manual y lo encuentra y ve según esos factores de corte cuál es la geometría de corte que se va a utilizar y cuáles son principalmente los materiales que se utilizan en las herramientas, según también el material que yo tenga de la pieza. Bueno, yo quería que más que nada adelantar con esto ahora porque, como decía, la materia es larga y que lo veamos. Este tema lo vamos a seguir viendo cuando veamos después abrasivos,
y cuando veamos elementos de transmisión hidráulica y circuito hidráulico. Pero, bueno, es bueno que lo veamos, lo hayamos visto ya. Temas como este sí entraría en el parcial, no en el coloquio, así como ya está puesto. Y bueno, por lo menos ahora en el coloquio no estaría puesto este tema, no iría, pero sí después en el parcial. Y como ya les puse ahí en la plataforma, el coloquio lo vamos a hacer el jueves que viene. Le puse el ejemplo ese de Martín Fierro, para que vean cómo sería la calificación, y dentro de el parcial tenemos 5 temas, de los cuales están puestos, digamos, que la máquina después o la misma plataforma, perdón, lo toma al azar y escoge algunas preguntas sobre eso, y ustedes tienen que decir si es verdadero o falso. O bien, mejor dicho, ustedes no tienen que decir, yo no le voy a hacer así, sino que tienen que marcar cuál es la oración o la frase que es verdadera. Y si es falsa, por ahí le puedes restar puntos. Así que esa va a ser la parte teórica, y después en la parte práctica tendremos un problema, uno o varios problemas sobre los temas que ya están puestos en la plataforma. El tema del parcial, me siguen preguntando el parcial, ¿qué vamos a hacer? No les respondí todavía, porque la verdad que no lo sé. Yo ya le dije, yo prefiero que sea presencial, todo que sea presencial, pero yo no tengo ahora la lista de ustedes, inclusive antes de estar ahora, de ver un poco el tema que íbamos a desarrollar hoy, empecé a ver cuántos alumnos tenemos en la plataforma. Son como 60, y había en principio 69 alumnos. Yo empecé a borrar los alumnos que ya estaban aprobados según la planilla que tengo, que ya habían aprobado, entonces me están quedando 60. Y en fin de cuentas, para esa cantidad de alumnos, tendríamos que pedir un anfiteatro. Y según el aforo y todas las situaciones que tenemos que tener en cuenta con los protocolos. Y hasta inclusive por ahí también me preguntaron cómo vamos a hacer la parte teórica, y me están volviendo a preguntar así. En el parcial, la parte teórica será también multiple choice. Yo creería que sí, porque justamente una de las situaciones que hay que considerar con el protocolo para un examen presencial es el tiempo que se va a estar. Y con un multiple choice ustedes lo harían en menos tiempo, se daría menor tiempo. Y respecto a lo que también me vuelven a preguntar del parcial, yo voy a tratar de que sea presencial, pero si no se dan las situaciones, va a ser virtual de la misma manera, ¿sí? Pero de alguna manera, bueno, vamos a ir buscando de que los exámenes sean todos presenciales. Por lo pronto, este jueves es virtual, es como está puesto en la plataforma. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profe, Sí. una vez que terminó la teórica, recién se habilitan las consignas de la práctica. Claro. Lógico, ustedes harán la parte teórica y después se les da la parte práctica. Por plataforma. Y a su vez ustedes tienen que estar conectados al aula virtual que se les daría, y con cámara abierta, que se los vea bien.
Así como se me ve a mí, se me ve toda la parte de la... Por ahí algunas veces quieren rendir el parcial y se le ve, se quedan así. ¿Ah? Y se me ve la oreja. Por ahí traten de tener todo que se los vea bien y qué es lo que ustedes están haciendo. Se trata de hacer que sea la manera más similar posible a un examen presencial. Bueno, no sé qué pregunta tendrán por ahora. ¿Hay alguna pregunta? Respecto a lo del Drive, bueno, ya lo veré ahora cómo es que lo voy a colocar en una carpeta. No vi eso que me decían que sea público, pero si en algún ítem tiene que haber que sea público. Alguna vez lo hice y no me puedo acordar cómo era, pero ya lo vamos a solucionar. Lo voy a tratar de solucionar ahora para que ustedes también tengan para estudiar. ¿Sí? Porque eso es lo que me habían pedido, que estas clases... vamos a dejar de grabar. Que estas clases las tengan grabadas. Igual por ahora les voy a ir poniendo en el mismo mail